Sex is really just about sex. What's it about for you? La serie Sexo Vida ha tenido un buen estreno en Netflix y eso nos hace pensar que la segunda temporada puede estar a la vuelta de la esquina, pues tras devorar los primeros 8 episodios de la serie es momento de pensar en una más que posible segunda temporada. ¿Cómo seguirá la historia de Billy? ¿Y cuándo la veremos de nuevo en streaming? Si quieres saber todo lo que sabemos de la temporada 2 de Sexo Vida en Netflix, quédate en este video porque seguro es para ti. Sin más que decir, recuerda que yo soy Josué TV. Netflix ha subido la temperatura con Sexo Vida, su nueva serie original que pone el deseo femenino en el centro. Si ya has devorado los 8 episodios disponibles llenos de encuentros sexuales y dramas emocionales, seguro que ya te estás preguntando si habrá una segunda temporada. Y estoy dispuesto a darte todas las respuestas que pueda, aunque la plataforma de streaming todavía no ha confirmado ni desmentido nada. Creada por Stacey Rukeyser y basada en la novela de Vivi Easton, la serie sigue un triángulo amoroso entre una mujer, su marido y su pasado, ofreciendo una nueva mirada a la búsqueda de la identidad y del deseo. Si su final te ha dejado con ganas de más, aquí va todo lo que tienes que saber sobre la temporada 2 de Sexo Vida. ¿Ya hay una fecha de estreno para la temporada 2 de Sexo Vida? Como apuntábamos, la plataforma no ha dicho si la serie volverá para una segunda temporada, pero no nos extrañaría que así fuese. Sexo Vida se ha mantenido desde su estreno en el top 10 de contenidos más vistos de Netflix en varios países del mundo. Su gancho más sexy ha atrapado a muchos usuarios que ahora esperan a que Netflix diga si quiere seguir dándole una oportunidad. Aunque tampoco sería la primera vez que la plataforma le dé un corte así sin más temporadas a una serie prometedora, pero bueno, tenemos esperanzas. Hasta que sepamos más de las confirmaciones y o cancelaciones de Netflix, es posible saber cuándo podríamos ver una segunda temporada de la serie. Habrá que esperar para conocer la fecha de estreno, pero siguiendo los ritmos de Netflix y contando con que el anuncio de una posible continuación llegue en las próximas semanas, no sería extraño verla de vuelta el próximo verano de 2022. Vamos a cruzar los dedos y que tengamos suerte. ¿Cuál sería el reparto de la temporada 2 de Sexo Vida? No podríamos imaginarnos el retorno de Sexo Vida sin sus protagonistas, Billy, Brad, Cooper y Sasha. Este grupo de actores y actrices son imprescindibles para la continuación de la serie de Netflix. Son los personajes principales y gracias a los cuales se mueve toda la maquinaria. Pero no son los únicos, también esperaríamos ver de vuelta a Francesca, la jefa de Cooper, y tanto su amigo y colega Devon, como su esposa Trina, entre otros, y claro, hay espacio de sobra para que nuevas tramas nos traigan nuevos personajes, pero para todo eso habrá que esperar. Y sí, cuidadito con lo que sigue, te voy a explicar cómo seguiría la historia más o menos de la temporada 2 de Sexo Vida si se renueva una segunda temporada, así que se vienen unos cuantos spoilers del final de la temporada 1, así que si no la has visto, pues pausa el video aquí, ve a verla y regresa cuando ya la hayas terminado. Ahora sí, vamos con lo siguiente. ¿Cómo seguirá la historia de Sexo Vida en la temporada 2? Y wow, una montaña rusa ha sido la primera temporada de Sexo Vida, una con incontables escenas de sexo que es la espina dorsal de la historia. Billy, la protagonista, se ha enfrentado a una decisión muy complicada dentro del triángulo amoroso en el que se ha visto metida. ¿Qué camino debería tomar? Su relación pasada con Brad fue turbulenta y llena de dolor, pero su química sexual sigue siendo arrollada incluso 8 años después. Lo que siente con él no lo ha sentido con nadie, ni siquiera con su actual marido Cooper. La showrunner Stacey Rukeyser explicó en una entrevista con Collider esto: fue realmente importante que no fuera una elección fácil, y a medida que avanza la temporada, los dos hombres se van desprendiendo de las capas y se comprende por qué Brad es como es y cuál fue el problema en su relación, pero también cuál era el trauma con el que estaba lidiando. Pero no es tan fácil como dejarse llevar por esos sentimientos y lanzarse a la pasión, porque Billy también ama a Cooper, su matrimonio es sólido a pesar de todo y ella quiere que funcione. Además, tienen 2 hijos juntos y eso complica las cosas. A lo largo de las relaciones de larga duración, desarrollamos puntos ciegos, desarrollamos estas áreas en las que crees que has creado esta vida perfecta y este matrimonio perfecto y esta familia perfecta y hogar perfecto, reflexionó Vogel en una entrevista con Screen Rant, donde continúa diciendo: creo que ahí es donde está Cooper. Él dice: está bien, me encargué de esto, nos ocupamos de los niños, concentrémonos aquí en la carrera y en esta otra cosa. Y al
hacerlo no se da cuenta de estos sentimientos que han estado apareciendo en su esposa. Cuando se da cuenta de eso, hace la pregunta: ¿es demasiado tarde o es algo por lo que todavía se puede luchar? Y Cooper quiere estar preparado para ese desafío. Tras muchas idas y venidas en este conflicto amoroso, en la primera temporada acaba con Billy diciéndole a Brad que no piensa abandonar a Cooper, pero también diciéndole que quiere que su pasión siga viva. Vaya, que lo quiere todo. No sabemos si Brad aceptará estar con esa mujer que ama sabiendo que no puede tenerla toda para sí, ni si Cooper estará de acuerdo tampoco en convertir su matrimonio en una relación abierta, aunque visto desde esa perspectiva, él también podría seguir explorando su atracción con su jefa Francesca. ¿Qué puede pasar en el futuro de Sexo Vida? ¿Quién sabe? Los protagonistas tendrán que tomar muchas decisiones y los espectadores estaremos ansiosos por ver qué es lo que deciden. Lo primero será ver si Netflix renueva la serie y después podremos empezar a especular. Así que lo que falta es tener paciencia. Sin más que decir, recuerda que si te gustó este video dale like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que yo soy Josué TV y nos vemos en un próximo video, ya sea mañana, pasado mañana, en una semana o en un mes, pero lo importante es que habrá un próximo video. Bye bye.